Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes en este pedazo de video unboxing de un personaje de la línea de Masters of the Universe Origin del subgrupo Snake Man. Sí, amigos, ni más ni menos que Toon Leisure o Lingworld, como se le conoció aquí en España. Sin lugar a dudas, hablar de este personaje es hablar de un efecto nostalgia que me produce a nivel personal. Fue de los pocos Masters of the Universe que tuve también de pequeño. Bueno, poco entre comillas si lo comparamos con otras colecciones. Es verdad que de pequeño tuve una, si mal no recuerdo, entre 12, 15 figuras de Masters of the Universe. Y recuerdo con mucho cariño la versión vintage del amigo Lingworld. Y bueno, evidentemente he querido darle este privilegio porque, como bien saben, este fin de semana pasado estuve en ese genial evento de nombre Figurama en Móstoles, Madrid. Y de verdad que me he traído muchísimo merchan, lo que vendría a ser muchísimas figuras de acción de nuestras colecciones principales, Masters of the Universe Origin, Motu Masterverse, entre otros muchos regalos, del cual, si no han visto el último directo que he hablado sobre el tema, les animo a que lo vean porque sin lugar a dudas se vienen muchísimas cosas interesantes en lo que a video revisiones se refiere. Y bueno, sin lugar a dudas, hablar del amigo Toon Leisure es hablar de un personaje muy querido dentro del universo de Masters of the Universe. Y se hace presente aquí en el búnker de Recoil, por supuesto comprado en tienda física, especializada como no podía ser de otra manera. Pues nada, amigos, ¿se vienen conmigo a disfrutar de este maravilloso unboxing? Así pues, vamos a ello. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, se hace presente el amigo Toon Leisure, o Lingworld, como más les guste, ¿no? De verdad que es un personaje del cual le tenía muchísimas ganas de poder tenerlo aquí en el canal para todos ustedes y por supuesto para tenerlo en mi colección de Masters of the Universe Origin. De verdad me trae muchísimos recuerdos este personaje. De hecho tengo la versión vintage, la versión de Masters of the Universe Classic, me falta la de Motu 2000X y por supuesto esas estatuas de NECA maravillosas, ¿no? Pero bueno, en principio no me puedo quejar, es un personaje maravilloso que me trae muchísimos recuerdos de verlo por primera vez cuando era pequeño ahí en Venezuela. Y de verdad es impresionante, muy contento de tenerlo aquí en el canal para disfrutar con todos ustedes. Y bueno, dicho esto, pues vamos a proceder, ¿no?, al análisis. El blister es el típico al que nos tiene acostumbrados los chicos de Mattel, siempre hablando de la línea de los Snake Man. Precioso el arte como nos tiene acostumbrados, con el nombre del personaje y por supuesto haciendo referencia al subgrupo que pertenece, ¿no? Por la parte de atrás pues tenemos aquí este maravilloso arte donde nos anuncian la llegada o la posible llegada. Yo creo que ya hablar del amigo Cyclone es hablar de un personaje que se nos va para el 2024. Ojalá me equivoque y salga este año 2023, pero como bien saben, ya Mattel anunció todo el merchan o todas las figuras de acción que iban a salir en este año. Y si mal no recuerdo, no vi por ningún lado al amigo Cyclone, ¿no? Es un personaje muy querido por el coleccionismo por los coleccionistas de Masters of the Universe, como bien saben, y de verdad que se le echa en falta. Pues el arte es precioso, lo vemos ahí luchando con el amigo Cyclone, la figura pues ni más ni menos de Toon Leisure en ese pantano y demás, la verdad que está muy bien.
Y bueno, hace referencia a su action feature, que básicamente es anexar la lengua a la boca, que no está nada mal, pero bueno, podían habérselo currado. En ese sentido, palote negativo para Mattel. Vemos los accesorios que trae, que son los típicos de dicho personaje, y a la wave que pertenece, que en principio son Snake Armor Skeletor, del cual ya les hablé en su momento, le hice un video unboxing. Hypno, que ya lo he visto en mano en la feria esta maravillosa de Figurama, y de verdad que es un personaje que no me dice nada. Y el amigo Roboto, que en principio, bueno, no lo vi en mano, no, es un personaje que no sé si voy a pillar, pero bueno, ahí está, ¿no? Versión mini cómic. Pues nada, en su conjunto el personaje de Lingworld. La verdad que el arte es precioso. Y bueno, pues dicho esto, poco más que añadir. Vamos a proceder a sacar al amigo Lingworld o Toon Leisure de su blister para ver los pros y los contras de dicha figura de acción. Así pues, vamos a ello. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, he sacado al amigo Toon Leisure o Lingworld de su empaque o blister. Sin lugar a dudas estamos ante una figura muy robusta, una figura que llama poderosamente la atención para todos esos fans y coleccionistas de figuras de acción en general. Ya no tiene por qué ser de Masters of the Universe, porque recordemos que hay muchos coleccionistas que son cherry picker, o sea que se dedican a comprar figuras de varias colecciones sin tener una en específico y se adaptan pues evidentemente a sus gustos personales. Y este es el caso de Toon Leisure o Lingworld. De verdad, para los que somos coleccionistas de figuras de acción de Masters of the Universe, este personaje siempre nos ha llamado poderosamente la atención, más que nada por sus colores y por todo lo que representa. Como ven, viene con la maravillosa ballesta en forma de libélula, que sin lugar a dudas no está nada mal. Me ha gustado mucho lo que vendría a ser el acople, que lo podemos introducir entre los 3 dedos que tiene aquí el amigo Lingworld. Está muy bien, no obstante vamos a quitarlo. Y como ven, la cabeza pues ya le puse la lengua, es de quita y pon, como bien saben ustedes. La verdad que no me disgusta para nada. Y como ven, queda así, toda flexible. La verdad que le da un punto muy interesante a lo que vendría a ser la figura, porque evidentemente ese era en la versión vintage, del cual se las mostraré después, su action feature principal. Y como ven, también viene con un báculo, el típico báculo de los Snake Men, que se lo anexaron prácticamente a todas las figuras, ¿no? Y sin lugar a dudas, en su conjunto la figura es espectacular. Estamos hablando que la figura en cuestión tiene todos los puntos de articulación típicos de la línea de Masters of the Universe Origin, de la cual los chicos de Mattel nos tienen acostumbrados. Como ven, rota lo que vendría a ser las canillas, los pies, las piernas, la cintura no hay ningún tipo de problema, la cabeza rota genialmente, los brazos, los puños, en fin. Sin lugar a dudas, estamos ante una figura muy correcta teniendo en cuenta su relación calidad-precio. Me atrevería a decir que es la mejor de la wave que representa, que de verdad les recomiendo encarecidamente. A mí me tiene enamorado todos estos colores que hacen alocución a su estética de veneno. O sea, ya con los colores de esta figura te está diciendo: no te me acerques porque la puedes pasar mal. Y de verdad es que es impresionante. Vamos a ponerla por aquí un momento y vamos a hablar también un poquito de lo que vendrá a ser el mini cómic. Típico mini cómic, versión europea, donde no viene los textos ni nada, solo el logo de Masters of the Universe. Y aquí cuenta un poco la historia y bueno, introducen también al amigo Hypno, ese personaje de los Sunman, dentro de lo que vendría a ser el universo de Masters of the Universe. La verdad que espero que ya terminen con esta serie de figuras de acción de Sunman, porque la verdad que no ha calado mucho en los coleccionistas, solo a nivel completista. Y de verdad que bueno, tiene que estar muy bien de precio para pillarlas, porque la verdad que con tener los dos personajes principales de la línea yo creo que es más que suficiente, ¿no?
Y bueno, por la parte de atrás vemos Rise of the Snake Man, ¿no? A la wave que pertenece, que como bien saben ya tengo el Snake Armor Skeletor, Toon Leisure y por supuesto, si llega a tienda física, que por lo visto va a ser que sí, el amigo Roboto. Y no creo que lo pille porque sin lugar a dudas no me dice absolutamente nada. Y bueno, decir que evidentemente, como dije anteriormente, la figura estrella de esta wave es ni más ni menos que Toon Leisure, figura que les estoy mostrando ahora mismo. Perdonen, pero es que tengo un poquillo gripado. Y bueno, y aquí vemos este instructivo, ¿no? Donde siempre nos hace locución los chicos de Mattel que se puede retirar las piezas y nos invita a hacer custom de dicho personaje, ¿no? De verdad que mola muchísimo. Y bueno, para ir terminando, queridos amigos, pues vamos a hacer la comparativa. Tenemos aquí la versión Vintage, la versión Master of the Universe Origin. Como ven, evidentemente los años no pasan en balde, pero aún así la figura Vintage tiene una robustez maravillosa, un personaje genial. Y como ven, sigue funcionando su Action Feature, que me atrevería a decir que es lo más negativo de la versión de Master of the Universe Origin. Me parece un poco de risa que Mattel no lo haya anexado. Vuelvo y les repito, la figura me parece genial, pero evidentemente yo creo que hay ciertos personajes en el cual le podrías haber anexado su Action Feature como tiene esta versión Vintage, y en este caso la versión Origin yo creo que hubiera sido una de esas, ¿no? Porque es un personaje muy querido dentro del coleccionismo de figuras de acción de Master of the Universe. Y es lo único negativo que le encuentro a la figura, que Mattel se lo podía haber currado un poquito más en ese sentido. Por lo demás, una figura de 10. Aquí, como ven, la versión Vintage es preciosa, funciona muy bien. Y por supuesto, pues bueno, tengo aquí también para comparar su hermana mayor, que es ni más ni menos que la versión de Master of the Universe Classic, que es espectacular y como ven, mola bastante. Espero sinceramente que Mattel lo saque en su versión de Master of the Universe New Eternia Masterverse. Pues bueno, queridos amigos, aquí lo tienen. El amigo Lingworth o Toon Leisure, como más les guste. Una figura que recomiendo encarecidamente anexar a la colección de ustedes porque la va a enriquecer más si cabe. Además, las tropas de King Hiss, el Rey King Hiss, le hace falta tropas para invadir la montaña serpiente y el castillo Grayskull. Pues nada, queridos amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado este video unboxing. Denle like, compartir con los amigos coleccionistas y de verdad me quedo a la espera de sus comentarios. Nos vemos en el próximo video unboxing o directo, lo primero que se tercie, ¿vale? Un cordial saludo, recuerden, yo soy Recoil, disfruten de sus colecciones y nos vemos próximamente. Yo mientras me quedo con el amigo Lingworth versión Origin para disfrutar a tope. Chao, chao.